Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K con tecnología cristal, el Samsung CU7000, en este caso el tamaño de 58 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte algunas cosas importantes y relevantes acerca de este Smart TV. Una de ellas es que es un modelo de gama baja o gama de entrada del 2023. La otra es que este tamaño y el de 65 pulgadas tienen panel VA, pero muy probablemente el resto de tamaños también tengan panel VA y su tecnología de retroiluminación es LED Edge. Ten presente que los televisores actuales que no son OLED, todos son LCD con algún tipo de retroiluminación LED. En este caso, como ya te mencioné, es LED Edge y no cuenta con atenuación local. Y su precio de lanzamiento, al menos aquí en Colombia, es el que ves en pantalla, que realmente no me parece que esté mal. En la caja vas a encontrar la guía de instalación, también el manual de usuario, la tarjeta de garantía. También encuentras las dos bases laterales que no necesitan tornillos, entran y salen a presión. En unos segundos te voy a mostrar cómo instalarlas. También se incluye el One Remote y dos baterías AAA. Ten presente que este modelo no es compatible con comandos de voz. Su One Remote es por medio de infrarrojos y necesita dos baterías desechables. Y ten presente, como te voy a mostrar más adelante en este mismo video, que a este modelo no se le puede sincronizar un One Remote que tenga botón para micrófono porque simplemente no le va a servir. Ten en cuenta mucho ese aspecto. Y por supuesto también vas a encontrar el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior, un poco más arriba en comparación a las entradas. Y en cuanto a las entradas o inputs, este modelo tiene un puerto USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable de la antena de aire y un puerto para el cable LAN para internet. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 5,9 centímetros. La instalación de las bases laterales es muy fácil, cada una de ellas tiene la letra R para right y L para left, al igual que en la parte baja, como puedes notar, está marcada. En este caso voy a introducir la R. Como puedes percibir de esta manera, lo que debes hacer al final es una pequeña presión hasta que haga clic. Lo mismo en el otro lado. Recuerda que estas bases entran y salen a presión como te estoy mostrando aquí. Entonces la acomodo y en caso de que las quieras sacar, lo haces de esta forma, haciendo la fuerza hacia el lado contrario. Y para introducirlas, haz fuerza hasta que escuches un clic. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia para ubicarlo en una base de pared en horizontal es de 40 centímetros y en vertical de 30 centímetros. El peso máximo aproximado de este modelo sumando las bases es de 15,4 kilogramos. Y la distancia aproximada entre bases de este modelo de 58 pulgadas es de 110 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales. Recuerda que el grosor máximo aproximado es de 5,9 centímetros y su estabilidad está bien, no es la mejor pero tampoco es terrible. Muchos modelos tanto de gama alta como este que es de gama baja usualmente suelen traer un plástico que cubre toda la pantalla, pero ten presente que debe venir alguna marquilla en alguna de las esquinas que indique que ese plástico se debe quitar, porque si no, muy probablemente se trate de la película protectora que viene en la pantalla, la cual no se debe quitar. Ten muy en cuenta ese aspecto. En cuanto al primer encendido, voy a pasar estos pasos muy rápido porque son muy fáciles de seguir.
Lo más importante que debes saber es que este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 como también de 5 GHz. Lo otro que debes saber es que algunos de los pasos que se te mencionan en este primer encendido los puedes realizar más adelante, como por ejemplo iniciar sesión con tu cuenta Samsung, que es necesario para poder descargar aplicaciones, o por ejemplo sintonizar la antena de aire, lo puedes hacer también más adelante para que pueda reconocer las canales TDT de tu país, o por ejemplo si conectas un decodificador de señal digital también lo puedes sincronizar más adelante. Para este apartado Smart quiero empezar mencionándote que obviamente el sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. Añadieron un nuevo modo de imagen conocido como Eco, como puedes percibir. Lo otro que noté es que por lo menos así de fábrica al icono de configuraciones lo movieron, lo mandaron hasta el final, o de todos los ajustes, pero simplemente si quieres lo puedes mover como te estoy mostrando para, por ejemplo, enviarlo hasta el principio para que sea lo primero que veas y a lo primero que puedas acceder en caso de que así lo quieras. Porque por ejemplo a través de él puedes acceder a la configuración experta de cada modo de imagen para poder modificar los parámetros de brillo, color, contraste, entre otros. Cabe mencionar que en algunos modos de imagen de fábrica la cantidad de brillo no viene incrementada a su máxima capacidad, pero yo voy a proceder a incrementarla en todos los modos de imagen para poder proceder a tomar las medidas con mi luxómetro. Otro aspecto muy importante de ese televisor y que te quiero recalcar es que no es compatible con comandos de voz. Su control o One Remote no incluye botón para micrófono, funciona por medio de infrarrojos, mientras que los One Remotes que tienen botón para micrófono funcionan vía Bluetooth y algunos de ellos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y es que aún si lo intentaras como yo lo estoy haciendo, no lo vas a poder sincronizar. No pierdas tu tiempo ni tu dinero cuando te digan que a este modelo comprándole un One Remote con micrófono le van a funcionar los comandos de voz, porque no, solamente le va a funcionar el botón de encendido y apagado, nada más. Recuerda mucho ese aspecto, no te dejes engañar. Aquí vuelvo y te muestro las diferencias entre ambos One Remotes para que no se te olvide. Recuerda que el del CU7000 es por medio de infrarrojos como te estoy mostrando. Por tal razón, recuerda, no es compatible con comandos de voz. Pero aunque este modelo no acepte comandos de voz y por ende un One Remote con micrófono no se pueda sincronizar, por lo menos sí es compatible con Apple AirPlay y también es posible sincronizar algunos dispositivos vía Bluetooth. El Bluetooth que tiene este modelo es 5.2, puedes por ejemplo vincular algún equipo de sonido o una barra de sonido vía Bluetooth. También por ejemplo en este caso un smartphone como te voy a mostrar, y por supuesto en este caso puedes escuchar música a través de tu smartphone conectándolo vía Bluetooth al televisor. Lo puedes manejar desde el smartphone, por ejemplo darle play, pause o siguiente y anterior. Y también lo puedes manejar por supuesto desde el televisor. Y en caso de que lo quieras, puedes optar por apagar la pantalla mientras la música sigue sonando como te voy a mostrar. Lo cual puede ser muy útil cuando por ejemplo quieras utilizar música para irte a dormir pero te moleste el brillo de la pantalla. También quiero recordarte, por si no lo sabías, que la tienda de aplicaciones de los televisores Samsung es propia del sistema operativo Tizen. Es relativamente amplia, aunque no tan amplia como la Play Store de Google, y no se les pueden instalar archivos de manera externa. Ten en cuenta mucho ese aspecto. Aquí podrás ver el espacio de almacenamiento aproximado de este modelo, que es de 3,85 GB, y aquí puedes ver las aplicaciones que tienes instaladas. En las que vienen preinstaladas no se pueden borrar, pero las que instales luego sí las puedes borrar o reinstalar en caso de que presenten problemas. También las puedes añadir al inicio si así lo quieres. También puedes buscar las aplicaciones de esta manera para ver si tu televisor Samsung en tu región o país es compatible con ellas.
Una de las más utilizadas actualmente en muchos países de América Latina es esta conocida como VIX. No sé si está disponible en otros idiomas, en otras regiones o continentes. De esta manera la instalas, desde aquí la puedes abrir o simplemente la agregas al inicio como te estoy mostrando. Y si lo quieres la puedes modificar de ubicación dejando oprimida la tecla de OK por algunos segundos. Le das clic en mover y con las teclas de derecha a izquierda la mueves. Si quieres, por ejemplo, que quede acomodada más hacia la izquierda para que puedas acceder a ella de una forma más fácil y rápida. Y esta aplicación, por supuesto, funciona muy bien. El audio de las películas, novelas, series es en español. Y aquí te voy a dejar una pequeña muestra con una película. El tiempo de carga fue alto, casi 1 minuto. Supongo que tal vez pueda pasar con todos los tipos de contenido, a pesar de que la velocidad de internet en mi hogar es relativamente alta. Pues qué mala suerte tienes, porque yo no quiero hablar contigo. Es importante. Y un aspecto muy importante que debes tener en cuenta es que las aplicaciones varían dependiendo de cada país. Aquí te voy a mostrar cómo hacer el cambio de país en tu televisor Samsung de una forma rápida. Ten presente que en modelos Samsung más antiguos se podía hacer este cambio de país sin tener que restablecer el Smart Hub, pero en modelos 2022 y en estos 2023 sí es necesario restablecer el Smart Hub como te estoy mostrando para luego proceder a hacer el cambio de país. En la descripción del video te dejo un link a otro video donde explico estos pasos de manera un poco más detallada. Luego de restablecer el Smart Hub de este modelo aparece este menú de inicio, le das clic en Apps, luego en Configuración. Luego te va a aparecer esta pantalla y cuando estés aquí oprimes estos comandos en tu One Remote, la tecla de mute o silencio, después tecla de subir volumen, después tecla hacia arriba de cambiar canal, luego de nuevo mute o silencio y ya te aparecen esas opciones para poder cambiar el país de tu televisor Samsung y así poder acceder a funciones extra y aplicaciones diferentes. Luego de esto debes seguir unos pasos como si fuera un primer encendido. Recuerda que en la descripción te dejo un link a un video donde explico de manera más detallada estos pasos. Y listo, como pueden notar, he cambiado el país a Estados Unidos de América. Aparecen aplicaciones extra. Una de ellas que no está disponible en Colombia y tampoco en otros países es esta Samsung TV Plus. En este caso funciona muy bien, aunque por supuesto el audio es en inglés y no se pueden añadir subtítulos. También puedes acceder a la función Gaming Hub, ya que en Colombia y en muchos países no está disponible. Recuerda que en este caso aparece disponible porque he cambiado el país a Estados Unidos de América. Y por supuesto estarán disponibles las aplicaciones de Xbox, la de Nvidia GeForce, Amazon Luna. Van a funcionar muy bien, pero ten presente que además de cambiar tu país a uno en donde esta función y aplicaciones estén disponibles de forma nativa, como por ejemplo Estados Unidos de América. Además de eso, deberás conectar tu televisor o alimentarlo teniendo conectado, por ejemplo, un computador portátil a una VPN de un país en donde ese servicio de Gaming Hub esté disponible de forma nativa. En la descripción te dejo links a videos donde explico cómo hacerlo. Y además en el caso de la aplicación de Xbox debes tener contratado el servicio de Game Pass. Si no lo haces, no te va a permitir conectarte al servicio de Gaming Hub. Necesitas sí o sí ese servicio de VPN. En este modelo no lo probé porque ya no estoy pagando servicio de VPN y no pienso hacerlo. En la descripción del video recuerda que te dejo links a videos donde he hecho esas pruebas. Por ejemplo, como ya sabes, yo vivo aquí en Colombia. Me conecté a una VPN en Estados Unidos y el servicio iba algo lagueado. Pero luego hice la prueba conectándome a una VPN en Brasil que queda mucho más cerca a mi país y el servicio iba en cuanto a fluidez mucho mejor. Así que realmente considero que la fluidez de los videojuegos no dependen como tal del televisor ni de su hardware, por lo menos no tanto, sino más bien de ese aspecto de qué tanta distancia haya entre el televisor y los servidores de esta función Gaming Hub. Si no te conectas a una VPN de un país donde ese servicio esté disponible, te va a aparecer este mensaje que dice: lo sentimos, no se puede encontrar la página solicitada.
Volví a cambiar el país a Colombia porque es donde vivo y te puedo decir que la fluidez en cuanto a apertura de aplicaciones, navegar como tal a través del sistema operativo Tizen, adelantar o retroceder videos es aceptable, no es lo mejor. Es lo que siempre le he criticado a los modelos de gama baja de Samsung, sobre todo cuando hicieron esta renovación de diseño del sistema operativo Tizen, porque en modelos de gama baja de años pasados, cuando por ejemplo al oprimir el botón de inicio aparecía simplemente un menú de media pantalla, me parecía que ese sistema operativo iba un poco más fluido en esos modelos. Pero por ejemplo en este digamos que no es lo mejor, pero al menos no es algo increíblemente estresante. Las aplicaciones que he probado hasta ahora, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, YouTube, también por ejemplo VIX, hasta ahora funcionan muy bien o han funcionado muy bien. Aunque obviamente si te gusta estar saltando de una aplicación a otra, puede que en algún momento el sistema operativo se ralentice un poco o que la aplicación que abriste desde el inicio, cuando quieras acceder más adelante a ella, muy probablemente se va a reiniciar. Pero eso a veces pasa incluso en algunos televisores de gama alta y de gama media. También es bueno que sepas que este modelo es compatible con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring y funciona tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que es compatible con la función de AirPlay. Pero este modelo no es capaz de lo que se conoce como Multiview. También puede resultar relevante saber que le puedes conectar una cámara web conectado a su puerto USB, aunque en este caso solamente he hecho la prueba con una cámara de la marca Logitech. No sé si funcione con otras marcas, probablemente sí. Puedes por ejemplo utilizarla para hacer uso de la aplicación Google Meet. Funciona muy bien realmente, aunque también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y en cuanto al navegador de internet, es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen. Obviamente no puedes acceder a búsqueda por medio de comandos de voz porque, como ya sabes, este modelo no es compatible con ese aspecto. Puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Una de ellas es por supuesto crunchyroll.com, ya que en la tienda de aplicaciones la aplicación Crunchyroll no está disponible, pero a través del navegador de internet funciona muy bien. En este caso hice la prueba con una cuenta gratuita y obviamente sí o sí te va a aparecer publicidad, pero si tienes una cuenta premium no te va a aparecer publicidad y va a funcionar muy bien esta página crunchyroll.com a través de este navegador de internet, o puedes acceder a páginas gratuitas como por ejemplo jkanime.net o animeflb.net, pero al ser gratuita sí o sí te va a aparecer publicidad casi que con cada clic que hagas. Ahora voy a hablarte de su calidad gráfica. Recuerda que es un televisor de gama baja o de gama de entrada del 2023. No tiene altas cantidades de brillo. Ten presente que ninguna marca en sus televisores de gama baja incluye altas cantidades de brillo. Es un televisor que en cuanto a colores no me parece que haga un mal trabajo. Tiene filtro de color cristal, que es una tecnología de color propia de la marca Samsung. Su precisión de color a simple vista y comparándolo con otros televisores no me parece la mejor, pero considero que lo que obtienes de fábrica en cuanto a calibración puede ser suficiente si no eres extremadamente exigente o si no tienes un ojo o un cerebro demasiado entrenado, o si simplemente nunca has tenido un televisor de gama alta con el cual lo puedas comparar. Considero que para una persona normal, por así decirlo, que tenga un bajo presupuesto, ese televisor puede ser una opción aceptable, pero solo bajo algunas condiciones, porque recuerda que su cantidad de brillo no es muy alta. Por tal razón, si lo vas a utilizar en una habitación que sea demasiado iluminada, ya sea que tenga iluminación artificial o natural, y si el contenido que vas a ver tiene algo de sombra, entonces se va a notar muchísimo el reflejo de lo que tienes en la habitación y no va a ser una experiencia agradable.
por lo cual considero que este modelo es uno indicado solamente para una habitación o una sala que tenga muy poco o nada de iluminación, para evitar precisamente ese problema de que se noten mucho los reflejos en pantalla. Aquí también quiero aprovechar para mencionar algunas cosas extra. Una de ellas es que debo reconocer que fui muy duro, por ejemplo, con el modelo AU7000 del 2021, principalmente porque su precio era muy costoso. Bueno, por lo menos su precio de lanzamiento fue muy costoso y las cualidades técnicas que tenía eran muy similares a las de este modelo CU7000. Más adelante los compararé. Pero debo decir que por lo menos el precio de entrada de este CU7000 no es tan alto, por lo cual no voy a ser tan duro con este modelo, porque si bien tiene características técnicas o especificaciones técnicas muy, digamos que regulares, porque es un televisor de gama baja, por lo menos su precio de lanzamiento aquí en Colombia no es tan alto. Y lo otro que quiero mencionar es que los televisores actuales que no son OLED, todos son televisores LCD con algún tipo de retroiluminación LED. Y además poseen una capa de píxeles dentro de uno de los filtros de color que los puede denominar como panel VA, ADS o IPS, que actualmente son los más comunes. Así pues, debes saber que considero que el rendimiento en escenas oscuras de este modelo CU7000 es muy bueno, principalmente porque tiene panel VA, su tecnología de retroiluminación es LED Edge, y lo otro que le ayuda a que el rendimiento en escenas oscuras, cuando la habitación tiene muy poco o nada de iluminación, porque ya sabes que en estas condiciones de mucha iluminación con este tipo de contenido vas a ver muchos reflejos en pantalla. Debo decir que el hecho de que tenga muy poca cantidad de brillo le ayuda a que el contenido de este tipo con escenas oscuras en una habitación que sea tenue o totalmente oscura, el efecto clouding es muy poco y casi imperceptible, al igual que los resplandores de luz, que en la mayoría de casos no se convierten en algo ni molesto ni distractor. La relación de contraste de este modelo es relativamente alta, a pesar de que sea un televisor de gama baja, principalmente por lo ya mencionado de que tiene muy poca cantidad de brillo, con lo cual el nivel de luminancia en partes oscuras es muy bajo. Por ende, el resultado al dividir la luminancia en blanco sobre la luminancia en partes oscuras va a ser relativamente alto en comparación a otros televisores de gama baja. Quiero decirte, o mejor dicho, recordarte que considero que este modelo solamente puede ser una buena opción, o por lo menos una opción más que aceptable para una persona que lo vaya a utilizar en una habitación o en una sala que tenga muy poca iluminación, por este aspecto de que al tener poca cantidad de brillo se va a notar sí o sí muchos reflejos de lo que tengas en la habitación. Pero al mismo tiempo, por tener poca cantidad de brillo, el rendimiento en escenas oscuras me parece que es más que bueno. Y un aspecto muy importante que me faltó mencionar es que muy probablemente los tamaños más pequeños de este modelo tengan una cantidad de brillo levemente inferior, y que los tamaños más grandes de este CU7000 muy probablemente puedan tener una leve mayor cantidad de brillo, y asimismo puede variar un poco el rendimiento en escenas oscuras, pero no considero que las diferencias entre tamaños sean increíblemente grandes. Muy probablemente por esa razón es que los datos que puedes observar en la página de ratings.com sean diferentes, o por lo menos un poco diferentes en comparación a los que te ofrezco en este video, porque el tamaño que ellos analizan es el de 65 pulgadas, mientras que este es el de 58 pulgadas. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar, y aquí lo que te quiero decir simplemente es que los televisores Samsung en cuanto a escalado de imagen, aún en su gama baja, tienden a mostrar buenos resultados. Obviamente el contenido de muy baja resolución nunca se va a mostrar en 4K, pero por lo menos en comparación a otros televisores de gama baja de otras marcas, los resultados no lucen con tantas partes pixeladas cuando el contenido tiene muy baja resolución. En general, los resultados en cuanto a escalado de imagen de este modelo me parecen más que aceptables, a pesar de que su procesador no sea el más potente.
pero donde tiene un resultado regular tirando a más o menos malo es en cuanto al manejo del movimiento. Debes tener presente que cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de un dispositivo conectado a alguno de sus puertos HDMI, y si ese contenido tiene mucho movimiento, como por ejemplo deportes o una película de acción, o si tiene partes con barridos de cámara como esta escena que te muestro, el trabajo no es el mejor. Ya sea que coloques el parámetro de ajustes de claridad de imagen en personal, o peor aún si optas por el movimiento libre de LED, porque además de oscurecer la imagen se genera un efecto flicker que es increíblemente molesto, como puedes percibir, por lo cual realmente nunca recomiendo activar el movimiento libre de LED. Pero aún si colocaras este parámetro ajustes de claridad de imagen en automático, donde usualmente los televisores Samsung de gama media o gama alta tiende a mostrar los mejores resultados, debo decirte que en este modelo aún se puede percibir algo de efecto judder o de vibración que no es extremadamente molesto, pero para algunas personas sí puede convertirse en algo distractor. Pero recuerda que es un televisor de gama baja. El otro aspecto negativo de este modelo, que también sucede en otros televisores que tienen panel VA, es que sus ángulos de visión no son buenos, precisamente por el hecho de que tiene panel VA y no cuenta con algún tipo de tecnología que le ayude a mejorar ese aspecto, por lo cual cuando el ángulo de visión es muy amplio, como puedes percibir, los colores pierden demasiado volumen y lucen demasiado blanquecinos, lo cual puede ser relevante cuando muchas personas deban sentarse alrededor de esta pantalla. Otro aspecto negativo es el que ya te mencioné, que el manejo de los reflejos de este modelo no es bueno porque tiene poca cantidad de brillo, y también el hecho de que tengan panel VA no le ayuda mucho a ese aspecto, y que el rendimiento obviamente es peor cuando la escena tiene partes oscuras, y va a ser mucho peor cuando la iluminación es artificial o natural en grandes cantidades. Recuerda que es un televisor más recomendado para habitaciones que tengan poco o nada de iluminación. Pero por lo menos quiero destacar que la uniformidad de colores grises de este modelo no me parece que sea mala. De hecho, me parece que es muy buena en comparación a otros televisores de otras marcas de gama baja, porque el efecto de pantalla sucia es muy poco. Obviamente se puede percibir con este fondo gris, pero lo bueno es que a la hora, por ejemplo, de ver deportes o de jugar videojuegos de deportes o de ver otro tipo de contenido con mucho color, el efecto de pantalla sucia no se convertirá en algo molesto. De hecho, considero que en la mayoría de ocasiones puede pasar como algo imperceptible. Voy a hablarte ahora del apartado gaming, empezando primero con la PlayStation 5. Voy a entrar al menú de la consola en cuanto a pantalla y video. Aquí puedes notar que ese televisor no es compatible con la resolución 1440p, pero sí con este resto de resoluciones. Ten presente que además, obviamente este modelo no es compatible con frecuencia de actualización variable, aquí la consola lo avisa. Y a pesar de que en cuanto a salida de 120 Hz aparezca la posibilidad de colocar un automático, obviamente este modelo no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución, pero sí es compatible con modo automático de baja latencia y también con alto rango dinámico. Pero recuerda que ni la consola PlayStation 5 ni los televisores Samsung son compatibles con Dolby Vision. Una de las principales cosas que debes saber es que obviamente el modelo CU7000 sí cuenta con modo juego, pero no tiene Game Bar. Como puedes notar, aquí percibes que el modo juego está activado, con lo cual se mejora mucho el manejo del movimiento, eso sí debo aceptarlo. Pero como te voy a mostrar acá en la configuración del modo juego, no es compatible con nada más que lo que se conoce como HDR juego. Pero usualmente en algunos videojuegos que tienen alto rango dinámico, al colocarlo en básico o en avanzado, tiende a cambiar la temperatura de color y a oscurecer la imagen, por lo cual realmente yo considero que en la mayoría de ocasiones conviene mejor dejarlo en apagado, como te estoy mostrando en este momento, porque me parece que muestra, por lo menos con este dios de la guerra Ragnarok, mejores resultados. Y por supuesto puedes acceder a la configuración experta del modo juego para modificar parámetros como brillo, color, temperatura de color, entre otros. Y aquí puedes notar que los ajustes de claridad de imagen no se pueden modificar porque, como ya te mencioné, el modo juego se encarga de mejorar el manejo del movimiento cuando detecta una consola de videojuegos conectada a alguno de sus puertos HDMI. Y está este parámetro de trazado de tono de HDR que realmente no es que haga muchísima diferencia.
El rendimiento de este modelo Samsung CU7000 con la PlayStation 5 no me parece malo, simplemente recuerda que es un televisor recomendado para disfrutar en una habitación con poco o nada de iluminación. El manejo del movimiento, como ya te mencioné, mejora notablemente cuando el televisor detecta una consola de videojuegos y se activa el modo juego. Además, quiero que sepas que accediendo al menú de este videojuego, aquí en gráficos y cámara, en modo de gráficos, si consideras en favorecer la calidad, déjame decirte que el rendimiento decrece o desmejora notablemente, se nota mucho efecto de ralentización y leve vibración, por lo cual realmente te recomiendo que favorezcas el rendimiento, donde la fluidez mejora notablemente. A pesar de que este televisor sea uno de gama baja, debo decir que el rendimiento no me disgustó en absoluto. Me parece que con la PlayStation 5 este modelo puede ser una opción más que aceptable para aquellas personas que tengan un bajo presupuesto y necesiten un televisor decente, principalmente para utilizarlo en una habitación que tenga poco o nada de iluminación, por lo ya mencionado en cuanto a que el manejo de los reflejos no es el mejor porque tiene poca cantidad de brillo, así de simple. Y ahora vamos con la Xbox Series X. Aquí puedes de nuevo reafirmar que este modelo CU7000 no es compatible con las consolas con la resolución 1440p, tampoco es compatible con frecuencia de actualización variable. Y aunque la Xbox Series X sí es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, recuerda que ni este ni ningún otro televisor Samsung es compatible con esa tecnología. El rendimiento con videojuegos de este tipo, digamos que es aceptable, no es el más fluido, no le puedes pedir mucho a un televisor de gama baja, pero considero que si no eres increíblemente exigente, realmente puedes disfrutar de este modelo para el apartado gaming, ya sea con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X. Además, recuerda que el efecto de pantalla sucia va a ser prácticamente imperceptible en la gran mayoría de ocasiones. Pero sí debo decir que el rendimiento en cuanto a fluidez puede variar dependiendo de cada videojuego o de la consola como tal. Por ejemplo, con el Dios de la Guerra Ragnarok, al entrar al menú del videojuego y favorecer el rendimiento, noté que sí mejora considerablemente la fluidez del videojuego. Pero por ejemplo con este FIFA 2022 con la Xbox Series X me parece que se puede notar en algunas ocasiones, en algunas jugadas, algo de ralentización, aunque nada alarmante y nada que afecte como tal el rendimiento general de este videojuego en cuanto a la jugabilidad. Además, con otros videojuegos, con la Xbox Series X, como por ejemplo este Doom Eternal, me parece que la fluidez y el rendimiento general es bueno, es más que aceptable. Yo particularmente hasta ahora no he notado efecto ghosting ni rasgamiento de pantalla o lo que se conoce como screen tearing. No sé si de pronto un gamer increíblemente entrenado lo pueda percibir. Yo realmente, por lo menos así a simple vista y utilizándolo por más o menos 3 horas en este apartado gaming, tanto con la PlayStation 5 como con la Xbox Series X, no llegué a percibir esos efectos. Y tal vez se deba a que aunque este modelo no es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables, aparentemente le mejoraron considerablemente el tiempo de respuesta. De hecho, en ratings.com lo califican de una manera buena. Y aunque recuerda que ellos analizan el tamaño de 65 pulgadas, muy probablemente aplique algo similar para este de 58 pulgadas y el resto de tamaños. Considero además que lo mismo aplicaría para el tiempo de input lag, que puede ser igual o por lo menos muy similar en todos los tamaños de este CU7000. Debo decirte que en la práctica me parece que este modelo en esta área rinde muy bien, no tengo quejas al respecto. También quiero decirte que con este videojuego Forza Horizon 5 noté muy buen rendimiento, tampoco percibí ni efecto ghosting ni rasgamiento de pantalla y probablemente sea por lo ya mencionado de que mejoraron el tiempo de respuesta en este modelo a pesar de que sea uno de gama baja. Y por último quiero mostrarte el rendimiento con este videojuego Dead Space. Ya sabes que el manejo de los reflejos no será el mejor, de hecho es terrible en estas condiciones, pero si decides atenuar las luces o apagarlas totalmente en tu habitación, el rendimiento será muy bueno, porque recuerda que este modelo en cuanto a efecto clouding y lo que se conoce como resplandores de luz, será muy poco lo que puedas percibir de esos efectos,
porque tiene panel VA y tiene muy poca cantidad de brillo. Entonces hasta aquí simplemente quiero recalcar que para estas condiciones este modelo será más que aceptable, porque el rendimiento va a ser muy bueno. Si vas a jugar muchos videojuegos de terror y tienes muy bajo presupuesto y quieres un televisor relativamente grande, adelante. Con este modelo considero que podrías quedar más que satisfecho. Con lo que tiene que ver en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, en cuanto a colores no está para nada mal, y en cuanto a manejo del movimiento me atrevería a decir que el rendimiento es bueno. Pero recuerda que es un televisor de gama baja y que no le puedes exigir demasiado en esta área. Y el calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango de temperatura normal, pero para ser un televisor de gama baja es un poco más alto en comparación a otros televisores de otras marcas también de gama baja, pero sea como sea, nunca vas a sentir un calor exagerado al acercarte a su pantalla. Ya para terminar, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este modelo, que es regular. No es terrible porque al aumentar el volumen a su máxima capacidad no percibo tanta distorsión. Pero su nivel de frecuencias y de bajos y rendimiento en general en cuanto a potencia no es que sea muy bueno. Si eres una persona muy exigente, sí o sí, vas a necesitar comprar una barra de sonido o un teatro en casa o un equipo de sonido y conectarlo, por ejemplo, vía Bluetooth. Pero si lo vas a utilizar en una habitación pequeña o en una sala que no sea muy grande, tal vez pueda ser más que aceptable el rendimiento en cuanto a sonido. Sea como sea, al final de este video te voy a dejar con una prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y a manera de resumen, simplemente quiero recordarte que este televisor puede ser una buena opción si y solo si lo vas a utilizar en una habitación o en una sala que tenga muy poco o nada de iluminación, por lo ya mencionado en cuanto al manejo de los reflejos, que en muchas condiciones no es el mejor, pero en estas condiciones de poca luminancia será muy bueno. Recuerda que tiene muy poco o casi nada de efecto clouding y prácticamente nada de lo que se conoce como sangrados de luz, y tampoco tiene efecto blooming porque este modelo no cuenta con tecnología de atenuación local. Y si bien no tiene altísimas cantidades de brillo, me parece que con lo que tiene en cuanto a brillo, la experiencia de alto rango dinámico es más que aceptable. Lo único que debes tener presente es que esa experiencia no será brillante por obvias razones, pero en cuanto a que el contenido luzca realista, que es el principal objetivo del alto rango dinámico, recuerda que el contraste de este modelo es relativamente bueno porque tiene muy poca luminancia en partes oscuras, con lo cual esa división de luminancia en blanco en comparación al promedio de luminancia en partes oscuras hace que la relación de contraste sea mejor en comparación a otros modelos de otras marcas también de gama baja. Y en cuanto al apartado Smart, lo más importante que debes recordar es que este modelo no es compatible con comandos de voz. Recuerda eso. Los One Remotes que tienen esa opción para comandos de voz no se pueden sincronizar con este modelo. Recuerda y repítelo, este modelo no es compatible con comandos de voz. Y la fluidez del sistema operativo Tizen en este CU7000 es regular tirando a más o menos buena. Y listo, no siendo más, ¿qué piensas acerca de este modelo? ¿Lo comprarías, sí o no? ¿Y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido hasta la próxima y te dejo con la prueba de sonido de este Smart TV 4K Crystal Samsung CU7000 de 58 pulgadas. Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.